Durante años yo pensé que llegar a los 30 significaba que debía tener una vida totalmente resuelta, que esa edad simplemente debía tener gran estabilidad, gran claridad, dinero, una carrera definida y bueno, todas las respuestas posibles. Pero mi vida no se convirtió como tal en lo que hoy es porque yo estuviese aquí claro a los 30. Se transformó porque finalmente dejé de fingir que el camino que yo estaba siguiendo todavía tenía sentido para mí. Yo fui bailarina profesional durante más de 15 años y llegué a generar alrededor de $17,000 al año. Después entré al mundo corporativo, trabajé en recursos humanos, seguí el camino correcto, busqué estabilidad y terminé siendo despedida por un layoff. Entonces, hoy genero más de $30,000 en un solo mes. Trabajo en ventas high ticket y también hago inversiones. Construyo negocios, controlo propiedades e invierto en bienes raíces. Pero esa transformación como tal no ocurrió simplemente porque un día decidí una fórmula secreta. No, ocurrió porque tomé ciertas decisiones que durante estos años pasados he estado evitando. Si estás en tus 30, quiero que entiendas algo desde el principio. No estás tarde, pero tampoco tienes el tiempo infinito para poder seguir viviendo una vida que sabes que ya te quedó pequeña. Estas son las 13 lecciones que hoy te voy a dar que me hubiese gustado aprender o comprender muchísimos años antes. Y te los voy a decir para que puedas tomar nota. Guarda este video como tal porque va a ser muchas lecciones que vas a aprender. Y de hecho suscríbete al canal porque esta información que te voy a dar va a cambiar la perspectiva por completo, especialmente si estás en tus 30. Lección número 1. Construye tus activos en el orden correcto. Cuando una persona escucha la palabra activo, normalmente lo que piensa es propiedades, acciones, no sé, cuentas de inversión o simplemente dinero en el banco. Todo eso es importante, no lo niego, pero si tú estás empezando desde cero, o si de pronto no vienes de una familia con capital, probablemente no puedas construir riqueza comenzando únicamente por el dinero. Imposible. El primer activo que tú necesitas construir es tu conocimiento, ¿ok? Tu capital intelectual, las habilidades que puedes llevar contigo a cualquier país, a cualquier mercado o incluso a cualquier industria. En mi caso, aprendí a vender, aprendí a negociar, aprendí a comunicarme, aprendí a crear contenido, aprendí a analizar oportunidades. Estructurar acuerdos cambió mi vida muchísimo antes que cualquier propiedad. El segundo activo es tu reputación, o sea, tu capital social. ¿Quién te conoce? ¿Por qué te conoce? ¿Y qué piensa la gente normalmente cuando escucha tu nombre? Una buena reputación lo que hace es abrir conversaciones que el dinero no siempre puede comprar. Después entras a construir un sistema y equipo, o sea, personas que te puedan ayudar a multiplicar tu capacidad. Y finalmente, pues cuando tú ya puedes producir ese dinero de manera consistente, comienzas a convertir ese dinero en activos financieros y bienes raíces. El error es que quieres saltarte todo el proceso, querer comprar activos sin haber construido primero la capacidad de producir el capital. Una propiedad puede generar dinero, pero una mente entrenada de por sí puede generar oportunidades durante toda una vida. Aún así, si te llegas a quedar en bancarrota, porque es mucho más fácil subir de nivel cero más rápido debido a la capacidad que ya tienes de poder generarlo. Lección número 2. Tus 30 no son para conformarte, son para corregir ese rumbo que llevas. Entonces existe una mentira muy peligrosa que empieza a aparecer cuando entras en tus 30. Empiezas a pensar de que ya invertiste demasiado, de que ya has hecho mucho tiempo con tu carrera, invertiste mucho en la relación, invertiste mucho en esa ciudad donde estabas, en el negocio, todo lo que hiciste por cambiar. Te dices, ya estudié esto y llevo 10 años aquí y ya invertí demasiado, ¿verdad? Ya tengo responsabilidades, pero quedarte en un lugar solo porque llevas mucho tiempo, allí no conviertes ese lugar en correcto. A veces tus 30 de por sí no son la década donde recoges los frutos, son la década donde finalmente tienes la madurez suficiente para admitir de que sembraste en la tierra equivocada. Eso me pasó a mí. Y sé que hay muchas personas que están en este mundo pasando por lo mismo. Yo tuve que dejar atrás
todas las identidades por completo, la de bailarina, la de empleada corporativa, la de la persona que esperaba a que simplemente alguien reconociera su valor. No fue cómodo, pero fue necesario. Y cada vez que yo soltaba esa identidad vieja, apareció una nueva versión más fuerte de mí. Entonces, no confundas estabilidad con alineación, porque puedes estar estable y completamente apagado por dentro. Lección número 3. Trabajar más no siempre significa avanzar más. Justo estuve hablando con mi esposo en la piscina y yo le dije, ¿cómo es posible que yo haya trabajado tantas horas en un solo día, en un solo mes, en un solo año y haya tenido una limitación de dinero versus ahora que trabajo solo 3, 4 horas en el día, sí mucho, y realmente siento que he avanzado más porque puedo generar muchísimo más dinero y puedo ser más productiva? Yo sé lo que significa trabajar duro. Como bailarina profesional, tú entrenas miles de horas, tú ensayas miles de horas, viajas por todo lado, eso es mucho tiempo que realmente pierdes. Utilizaba mi cuerpo como una herramienta de trabajo, el desgaste tan impresionante. En el mundo corporativo también pasa lo mismo. Cumplía los horarios a cabalidad, cumplía mis responsabilidades a cabalidad, tenía que mostrar mis reportes a cabalidad, pero durante mucho tiempo confundí ese esfuerzo con progreso. Puedes trabajar 12 horas en el día en una simple actividad que tiene un límite económico muy bajito y seguir estancado. De hecho, a muchos empleados les sucede lo mismo. No porque seas flojo, porque eres súper responsable y disciplinado, sino porque elegiste un vehículo que no puede llevarte al destino en el que tú quieres estar. Cuando yo empecé a generar ese dinero en cantidad, no fue porque yo trabajara 20 veces más, fue porque aprendí habilidades que simplemente el mercado me pagaba mejor. Ventas, negociación, posicionamiento, creación de contenido, bienes raíces, ¿me entiendes? En tus 30 debes dejar de medir la productividad solamente por cuán cansado terminas el día. Pregúntate más bien si lo que tú haces realmente está construyendo algo que puede crecer sin depender completamente de tus horas. Porque es que el cansancio no siempre es evidencia de progreso. A veces solamente es evidencia de un sistema mal diseñado. Si tú eres una persona que está en ese punto en estos momentos, tómate un segundo por lo menos para realmente entender qué es lo que estás haciendo. Y eso me lleva a la lección número 4, que es aprender a vender o acepta depender de quien sí sepa hacerlo. Durante años, vender me parecía algo totalmente separado de mi identidad. Por eso es que yo hice incluso la carrera de recursos humanos. Yo pensaba que vender era simplemente convencer y obligar a alguien, presionar o manipular a esa persona. Luego, con el tiempo, entendí que vender es simplemente comunicar valor con claridad. Si tú sabes ayudar a alguien, pero no sabes vender, tu talento se queda escondido. Si tú sabes invertir, pero no sabes negociar, obviamente vas a perder oportunidades. Si tú tienes una gran idea, pero no sabes comunicarla, pues alguien con menos capacidad y más seguridad va a terminar ejecutándola. Aprender high ticket, por ejemplo, no solamente cambió mis ingresos, cambió toda la manera en que yo tomaba mis propias decisiones. Me enseñó a escuchar, me enseñó a hacer preguntas, mejores preguntas, me enseñó a manejar objeciones, me enseñó a poder hablar de dinero y no a pedir disculpas por simplemente cobrar por un resultado que es realmente valioso. En tus 30 debes aprender a venderte. No en el sentido falso, como muchas personas lo hacen, de convertirse en un simple personaje, sino de aprender realmente a representar correctamente lo que tú estás aportando. No basta con tener valor, el mercado necesita entenderlo. Lección número 5 es, para mí, no pongas personas, oportunidades, ni tampoco dinero en un pedestal. Cuando sientes que tú necesitas desesperadamente una oportunidad, automáticamente le entregas el poder a quien la controla. Lo hice con trabajos, lo hice con personas, lo hice con acuerdos, lo hice con dinero. Pero cuando tú colocas una oportunidad en un pedestal, empiezas a negociar contra ti. Eso no es bueno, aceptas mucho menos, guardas silencio, toleras comportamientos que sabes que no deberías aceptar, cambias tus límites por miedo a perderlo. Yo aprendí a que puedo respetar a alguien sin sentirme inferior. Puedo admirar un negocio sin pensar que nunca podré construirlo. Puedo querer dinero en cantidad sin convertirme en esclava de él. Nada externo debe de tener tanto poder sobre ti
que estás dispuesto a traicionar para obtenerlo. La oportunidad de por sí correcta no necesita que reduzcas tu valor para poder entrar. Entiende eso muy claro, que si incluso estás en esta etapa en estos momentos, eso tiene que cambiar por completo desde ya. Lección número 6. Cuestiona tu trabajo, pero no conviertas cada error en una simple crisis de identidad. Es sano mirar tu negocio y decir, esto no me está funcionando o esto no me funcionó. Es necesario reconocer cuando una simple estrategia, una publicación, una simple oferta o una oportunidad no te produjo el resultado esperado. Lo destructivo es convertir cada error que hayas cometido en una sentencia en contra de tu valor. Una venta perdida no significa que no sabes vender. Una propiedad complicada no significa que no sirves en bienes raíces. O un video con pocas vistas no significa que nadie quiere escucharte. O simplemente una inversión mal hecha no quiere decir de que te quedes todo el tiempo haciendo las cosas tú solo. Un mes bajo no cancela todo lo que has construido, por Dios. Yo, en mi caso, siendo esto una de las mayores lecciones, tuve que aprender a separar el resultado de mi identidad. Puedo llegar y corregir mi trabajo sin destruirme emocionalmente. No me funcionó algo, fallé, vamos a ver, o se corrige o se elimina. Puedo asumir responsabilidad sin humillarme. En tus 30 necesitas tener suficiente madurez para poder decir, esto estuvo mal. Sin concluir, yo estoy mal. Tus resultados son simplemente una retroalimentación, mas no son una definición de tu valor. Cree que esto es lo correcto. Tus resultados son una retroalimentación, no son una definición de tu valor. Esto me lleva a la lección número 7. Hazlo mientras todavía te emociona, cuando tienes ese impulso. Hay muchas ideas que le llegan a uno con energía, que te entusiasman, no puedes dejar de pensar en ellas, te ves allá, pero en lugar de empezar y crear ese momentum como tal para ejecutarlo, lo sobreanalizas durante meses. Buscas la estrategia perfecta, esperas el momento correcto, preguntas la opinión a demasiadas personas que incluso nunca lo han hecho o nunca lo han ejercido. Y cuando finalmente crees y estás listo, la idea ya se perdió y se fue y se eliminó y la perdiste. Yo he aprendido que la emoción inicial tiene mucho valor. No porque debes actuar impulsivamente, sino porque simplemente esa energía te ayuda a ti a atravesar la incomodidad del comienzo. Te ayuda a ejecutar ciertos puntos donde tuviste un miedo o una barrera limitante y lograste saltarla. No necesitas tener el negocio completo simplemente para dar el primer paso. No necesitas tampoco saber exactamente cómo se verá el resultado final. Muchas veces la claridad aparece después de comenzar, más nunca antes. Recuerda que en tus 30 te puedes llenar de mucha prudencia, pero ten mucho cuidado de no convertir la prudencia en cobardía, porque eso te puede terminar abajo hundiéndote. Algunas oportunidades sencillamente no se pierden porque eran malas, se pierden porque pensaste demasiado contigo mismo. Y eso me lleva a la lección número 8, que es, todavía puedes tomar riesgos, pero ya no puedes tomar riesgos estúpidos. Cuando eres más joven, tú puedes recuperarte de casi cualquier error porque pues obviamente tienes bastante tiempo. Pero en tus 30 todavía tienes muchísimo tiempo, pero probablemente también tienes hijos, esposo o esposa, obligaciones, deudas, familia o tal vez personas que dependen de ti. Eso no significa que debes dejar de tomar riesgos, significa que simplemente debes aprender a calcularlos. Dejar un empleo sin ningún plan, pues obviamente puede ser una valentía o puede ser una irresponsabilidad, dependiendo de tu situación. Invertir en una propiedad sin analizarla no es ser atrevido, es ser negligente. Pagar una mentoría y luego simplemente dejarla ahí reposar, eso es impulsividad. El riesgo inteligente de por sí tiene un plan de salida siempre, tiene números, tiene escenarios, tiene preguntas difíciles. Tú no necesitas tener tanta certeza total para poder hacer algo, eso de por sí nunca llega, pero sí necesitas de pronto saber qué es lo que tú estás dispuesto a perder y cuánto tiempo puedes sostener esa decisión. No uses tus responsabilidades como una excusa para no moverte, úsalas más bien como una razón para moverte con estrategia. Y eso me lleva para la lección número 9 y es,
Profundiza en una habilidad antes de perseguir 10 oportunidades. Falla enorme es que muchas personas allá afuera, especialmente cuando están en busca de algo, lo primero que dicen es, oh, es que como me dijeron que tengo que tener 9 formas de ingresos, entonces me voy a meter en ser un vendedor de carros, en hacer bienes raíces, en hacer maquillaje, en enseñar clases de baile. No, o sea, no se trata de eso. En tus 30 es fácil sentir presión. Ves a alguien de pronto ganando dinero con Amazon, ves a otras personas haciendo bienes raíces, súper sencillo, ves otros con criptomonedas, ves otros haciendo coaching, otros con contenido y empiezas 5 negocios a la vez. El problema no es tener múltiples intereses, el problema es no darle el tiempo suficiente a ninguno para que realmente madure, y todo esto es un proceso que toma tiempo, y cuando hablo de tiempo, mínimo 1 año, 2 años. Durante años yo exploré diferentes caminos, pero mis mayores resultados aparecieron cuando yo profundicé en ventas y en contenido y bienes raíces. Eso fue en mi caso. No porque fueran de pronto las únicas oportunidades posibles, sino que porque desarrollé sencillamente competencia real en ellas. Entonces, una persona mediocre en 10 habilidades puede mantenerse recontraocupada. Se cree que es productiva, pero no lo es. No tiene resultados contundentes. Una persona extraordinaria en una simple habilidad relevante puede cambiar su vida por completo. Explora lo suficiente para poder descubrir dónde tienes la ventaja. Después, profundiza un poco sobre él. No abandones una estrategia porque te aburrió. Abandónala cuando la evidencia te demuestra de que no tiene sentido o cuando ya no está alineada a tus objetivos. Pero recuerda que debes de darle el suficiente tiempo de madurez para que esto pueda definir realmente si es o no es alineado a ti. Lección número 10 es básicamente, sentirte perdido no significa que estás fracasado, ¿okay? Hubo momentos en mi vida donde no reconocía quién era yo. Ya no era esa super bailarina que había sido durante tantos años. El mundo corporativo pues obviamente tampoco tenía el sentido correcto para mí. Mi nueva habilidad no estaba completamente formada y eso a mí me frustraba mucho. Yo me sentía perdida. Hoy entiendo que estar perdido muchas veces significa que tu versión anterior ya no puede seguir guiando tu vida por completo, pero tu nueva versión todavía está en construcción. Entonces, eso no es simplemente sentir de que uno está en crisis, eso es algo bueno, es una transición. La confusión aparece simplemente cuando tú intentas obtener respuestas utilizando una identidad vieja. Por eso yo digo, la identidad es lo más importante que debes de empezar a prestarle atención más que cualquier cosa. En lugar de preguntarte, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué es lo que está pasando mal? Pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando nacer y qué debo dejar atrás para poder permitirlo? No conviertas una temporada de transición en una condena permanente. Eso te perjudica mucho más. Lección número 11. Tus valores por completo van a cambiar y debes permitir que tu vida cambie con ellos. Lo que tú querías a los 22 años puede parecerte ridículo a los 35 años. Entonces, tal vez antes, no sé, querías reconocimiento y ahora quieres paz. Tal vez antes querías un puesto corporativo alto y ahora quieres un emprendimiento. Antes de pronto querías una casa enorme y ahora simplemente quieres tener la libertad para viajar sin depender de una hipoteca. Tal vez antes querías construir un imperio, ¿verdad? Pero ahora quieres simplemente estar presente para tus hijos. Eso no te hace inconsistente. Eso significa que estás evolucionando poco a poco. El problema aparece cuando tus valores cambian, pero mantienes una vida diseñada para la versión anterior de ti que no estás queriendo dejar ir. Ahí es donde aparece el agotamiento. Sigues persiguiendo esas metas que simplemente ya no te emocionan, porque todavía quieres demostrarle algo a tu cerebro de que eres una persona que todavía puede cumplirlos. No, en tus 30 debes de revisar tus metas con total honestidad. No todas las metas merecen sobrevivir, si te soy sincera, solo porque alguna vez las escribiste. Olvídate de eso. Lección número 12. El dinero sí es importante, mi querido, querida, pero no debe costarte todo lo que amas. ¿Me entiendes? Yo respeto profundamente el dinero porque simplemente el dinero compra más opciones. Es una simple herramienta.
te permite ayudar a tu familia, a proteger tu tiempo, a construir activos, a invertir, a viajar, a cuidar tu salud mejor, a salir de situaciones que simplemente no deseas, a salir de deudas, etc. Pero también aprendí de que puedes ganar dinero y perderte en el proceso. Puedes construir un negocio y dejar de estar presente para tus hijos. Puedes generar ingresos en cantidad, pero puedes destruir tu salud. Puedes perseguir una meta y convertirte simplemente en alguien que no reconoces. No quiero romantizar la pobreza. El dinero importa y bastante, pero tampoco quiero glorificar una versión del éxito que te mantiene a ti vacío. La meta no es únicamente producir más, es construir una vida que realmente tenga sentido para disfrutar. Y aquí en los comentarios yo quiero que me coloques en sí cuál es esa aspiración que estás buscando, cuál es ese gran propósito que quieres, a dónde quieres llegar. Hazme en los comentarios, te aseguro que te voy a contestar. En tus 30, tú debes dejar más bien de preguntarte no solamente cuánto dinero quieres ganar, de hecho esa debe ser una última pregunta, porque el dinero es el resultado de la consecuencia que tú vienes haciendo en tu proceso, sino que más bien pregunta qué tipo de vida realmente quiero que ese dinero financie para mí. La lección número 13 es: pregunta más, escucha más y no asumas que vas a tener gran cantidad de tiempo después. ¿Okay? Hay preguntas que nosotros postergamos tantos años porque creemos que las personas siempre estarán allí. Error por completo. ¿Quieres preguntarle a tus padres cómo era tu vida antes de tenerte? ¿Qué soñaban? ¿Qué harías diferente? Pero piensas que lo harás otro día. Después la vida cambia y esas preguntas se vuelven obsoletas. Mi padre ya tiene más de 80 años y mi familia se ha convertido en una parte mucho más profunda de mis decisiones. Hoy entiendo que ninguna cantidad de dinero puede regresar el tiempo. El dinero no siempre va a anunciar cuándo está terminando. Así que presta atención a eso, a tu ser interior y a sentirte realmente tranquilo hacia las personas que están alrededor tuyo. Y bueno, yo empecé a generar $30,000 mensuales a los 37, pero ese número no es la parte más importante de mi historia. Lo importante es que durante años pensé que mi valor estaba limitado, por lo que alguien simplemente estaba dispuesto a pagarme. Como bailarina profesional generaba alrededor de 17,000 en el año. Después trabajé en recursos humanos, después me hicieron un layoff, después tuve que reconstruirme por completo y luego aprendí ventas, contenido, negociación, bienes raíces. Y finalmente pude entender de que no estaba esperando una oportunidad, sino estaba esperando a convertirme en la persona capaz de realmente crearla. Si tú estás en tus 30, no necesitas tenerlo todo resuelto, pero sí necesitas dejar de actuar como si tu vida fuese una práctica simplemente para una vida que comenzarás después. ¿Quieres hacer algo de inmediato? Empieza a ejecutarlo. Esta es tu vida. Todavía tienes muchísimo tiempo para cambiar de carrera. Todavía tienes muchísimo tiempo para poder aprender a vender. Todavía tienes muchísimo tiempo para aprender a crear activos. Todavía tienes muchísimo tiempo para simplemente volver a empezar. Pero tienes que dejar de utilizar tu edad como una explicación elegante para tus miedos. Tus 30 no son demasiado tarde y créeme que incluso tus 40 tampoco. Pueden ser la primera década en la que finalmente te conoces lo suficiente para poder construir una vida que realmente te pertenece. Y si tú quieres aprender a desarrollar mejores habilidades, especialmente ventas, negociación, comunicación, aquí en la descripción te dejo el link para que puedas incursionarte en mis 7 días de challenge respecto a lo que es comunicación, negociación y realmente superar tus ventas por medio de high ticket. Te veo luego.